Talking Futures, miradas posibles al espacio exterior, con Joe Lozano. Mormedi. Hola a todos y bienvenidos a la tercera entrega de este Talking Futures. Muchísimas gracias a cada uno de los que os habéis acercado hasta aquí, de los que estéis en vuestras casas en InstaLive. Hemos encendido las almenaras de Gondor y habéis acudido todos raudos a la llamada. Y antes de empezar con la entrevista, queríamos hacer una breve introducción. Nosotros entendemos la innovación como la búsqueda de nuevas formas de entregar valor. Entendemos que además de mirar al frente en los proyectos, tienes que dirigir tu vista a todo lo que da, ¿no? No te puedes perder nada, porque para descubrir creemos que es necesario explorar, mirar con ojos de explorador o exploradora, porque para descubrir hay que mirar con ojos de niño, ¿no? Está claro, creo que todos estamos de acuerdo, que si haces lo de siempre, seguramente obtengas los mismos resultados, ¿no? Si eres de los que solo atiende a asuntos relativos a tu sector, pues seguramente ya estés atrás, ¿no? Entonces, cuando te sales de lo que ya conoces, de las soluciones previsibles, de los territorios comunes, y traes perspectivas más guays, perspectivas de otros mundos, otros departamentos, otras culturas, pues es cuando surge la magia. Por eso es tan importante estar conectados con esas tendencias que generan cambios y con esos cambios que generan transformación, que me encanta lo de la transformación de lo que dices, Alberto. Y en Mormedi creemos que la innovación ha de ser más una forma de pensar que un departamento de una empresa, ¿no? Por esta razón dedicamos tanto tiempo a explorar, a conversar, a leer, a escuchar. Anualmente editamos un mazo de cartas de tendencias, que lo tenemos por aquí. Lo utilizamos para inspirar nuevas soluciones y lo utilizamos en dinámicas de co-creación con los clientes, porque de vez en cuando abrir la ventana y que te dé un poquito de aire fresco, pues tampoco está mal, ¿no? Así que queremos que nos acompañéis a mirar juntos hacia el espacio infinito, hacia lo posible, para hablar durante apenas 15 minutos de algo que con el tiempo terminará pues resultando un estándar, si no lo es ya en muchos casos. Y qué mejor manera de hacerlo que con un referente en el mundo de la innovación. Hoy está con nosotros Dimitris Bountolos. Dimitris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Bien? encantado. Encantado de saludarte, placer tenerte con nosotros, muchísimas ganas de escucharte. Déjame presentarte brevemente, voy a intentar resumirlo porque lo que he visto por ahí es una referencia, ¿no? Primero, Chief Information and Innovation Officer en Ferrovial, y vamos allá. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, diplomado en cursos de alta dirección en Stanford, ESADE e IS, emprendedor en diversas startups, ejecutivo en Iberia, Chief Digital Officer en LATAM Airlines, consejero del Chief Innovation Officer de la NASA en Houston y de transformación digital para el sector de viajes, transporte y logística en McKinsey. Así que gracias por estar con nosotros hoy aquí. Te cuento, de todo este mazo que tenemos aquí, si te parece hablamos de movilidad, ¿vale? Tenemos aquí tres cartas que hablan de tres tendencias y primero queremos pues, que elijas una. Me voy a costar, ¿no? Porque los tres son Intelligent Safety. Voy a apostar por Safety. Vale. Muy bien, pues vamos a leer de qué se trata esto. Las nuevas tecnologías pueden controlar el comportamiento de los usuarios para reducir los incidentes y aportar soluciones, como los controles de alcoholemia, las alertas de sueño o las alarmas antirrobo. Los sistemas de vigilancia del conductor de Volvo, por ejemplo, controlan la intoxicación y las distracciones del conductor para reducir los accidentes de tráfico. Entonces, la primera pregunta de la que nos gustaría que hablases es ¿por qué has elegido esta tendencia? Porque es la menos sexy. Todo el mundo habla de autonomous driving, ¿no? Cuando me estaba mirando el mazo de cartas, ¿no? Todo el mundo tiene unas expectativas altísimas del nuevo retail on board, que está muy vinculado a la conducción autónoma, ¿no? Y al poder desligarte del volante, ¿no? E inventarte un espacio y un uso, y todo el mundo intentando monetizarlo, ¿no? Pero la componente de cómo la tecnología puede ser capaz de reducir la siniestralidad de una manera frictionless y ojalá consistente, independientemente del método de transporte,
también es una revolución, que parece que tiene un segundo orden de importancia, o no es tan evidente, o tiene menos incentivos, ¿no? Y nosotros pensamos que tenemos una responsabilidad adicional. Estamos dedicando mucho tiempo a pensar cómo podemos facilitar que esa mejora, ¿no? Esa ampliación del safety venga no solamente del vehículo, sino venga de la infraestructura, que habitualmente no era un aliado, ¿no? Y ahí estamos, bueno, pues, viendo cómo en el ecosistema ese situational awareness o esta amplificación de la información, ¿no? En la que puedes ganar con anticipación unos segundos de ventaja antes de que se pueda generar un siniestro o que tengas una decisión en la que sea muy compleja para el humano, le estamos dedicando mucho tiempo en el grupo. ¿Qué estáis haciendo? Pues, ¿qué estamos haciendo, no? Es algo que bueno, será... Que puedas contar. No, estamos siendo muy abiertos, ¿no? Esto también es un cambio de tendencia en la casa. Hace un par de años decidimos en nuestro portal Foresight ser muy didácticos, atrevernos a socializar tendencias, ¿no? Como vosotros, con la humildad de dar nuestros primeros pasos, que pensábamos que requerían la atención del ecosistema, ¿no? Al final, cuando identificas una oportunidad y eres capaz de proyectarte a 4, 5, 10 años y ver que tiene escala, uno de los principales problemas es que para que gane tracción necesitas un consenso, necesitas unos estándares, necesitas consolidarlo como algo que está para quedarse y difundirlo es una actividad que lo acerca, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues en diferentes planos, desde la infraestructura, convertirla en un aliado. Típicamente, en los últimos años, sobre todo las compañías que estaban intentando abordar la autonomía desde la fuerza bruta del hardware, con el desarrollo de algoritmos cada vez más potentes, con el dilema de cuáles son los sensores óptimos, ¿no? Para tener una concepción de la realidad. Querían ser autónomos, pero además querían hacerlo sin apoyarse en el ecosistema, ¿no? Al final yo ponía una serie de dispositivos on board, les daba una capacidad de cálculo, reducía al máximo la energía, utilizar pues, los mejores chips, a medio plazo chips fotónicos, utilizar edge computing para que el upstream, downstream de la información fuera el mínimo y salto a 70 millas por hora en un entorno interurbano a detectar qué pasa, ¿no? Y ahí encontramos pues, el dilema, ¿no? de identificar qué es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 5, ¿no? Todos sabemos pues, lo que ha pasado históricamente con Tesla en los últimos años, ¿no? Del prometer la autonomous driving, etcétera, etcétera, y veíamos cómo la infraestructura no se convertía en un aliado, ¿no? Entonces, una de las primeras decisiones es, ¿por qué no digitalizamos la infraestructura con una precisión de ingeniería, que en nuestro caso bueno, pues es como una correa de transmisión propia de participar en proyectos desde la concepción, diseño, construcción habitualmente, y en esa réplica digital empezar a incorporar mecanismos que pueden darle al vehículo pues una Amplify Situational Awareness. ¿Y por qué no somos capaces de definir o de trabajar un estándar que transmite la información de las señales de tráfico, sean estáticas o dinámicas, con anticipación? Porque tengo que trasladarle, cuando habitualmente, salvo que haya un hackeo físico, ¿no? Y la señal que pone 80 ponga 180, porque no le doy esa información al vehículo. Y con un estándar, posiblemente siguiendo esquemas V2X y a largo plazo, ojalá con 5G, le doy unos segundos de anticipación al vehículo para que no calcule o esté viendo si el camión que está adelante se retira para de repente ver que hay una bajada, ¿no? Y que son justo los necesarios, ¿no? Esos 5 segundos. Claro, esos 5 segundos en muchas de las decisiones en las que hay un humano interviniendo o un vehículo que intenta replicar las condiciones humanas pueden ser clave, ¿no? Desde elementos estáticos, como las señales, a elementos más dinámicos que tienen en cuenta la interpretación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue embarcarnos en un proyecto de digitalización de las infraestructuras físicas, creación de los llamados digital twins, definición de modelos en los que pudiéramos simular múltiples escenarios, creación de algoritmos en los que con nuestras cámaras y con el footprint que tenemos de años en nuestros activos poder identificar qué casos de uso podríamos estar desarrollando con vínculo al safety, y luego entrenar esos algoritmos, ¿no? Utilizando pues, nuestro footage histórico y luego creando imágenes y entornos sintéticos pues, para mejorar algunos casos de uso, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que
podíamos disponibilizar esos casos de uso a través de microservicios o de APIs e intentar conectarlas a una cadena de valor en las que, si aún no estando todavía el vehículo listo, aunque prácticamente todos van a estar conectados en un par de años, podías pues tener una gestión dinámica mucho más efectiva de los paneles, podías elevar esa información a un centro de control para tomar decisiones mucho más robustas, podías conectarte con actores como los navegadores, que hoy por hoy intentan de modo colaborativo, en el caso de Waze y otros, pues con algunas APIs abiertas, ¿no? Y acercarte al vehículo, que era un poco como el fin último, ¿no? Que el vehículo, ya sea con una asistencia, como los ejemplos que has comentado, o con una orquestación en el que ese input lo utilice para tomar una decisión, bajar la velocidad o frenar, redujera los grados de libertad que hoy un humano es incapaz de gestionar cuando le estás poniendo la presión de que socialice dentro del vehículo o haga cosas que no son conducir, ¿no? Entonces, ahora tenemos hoy por hoy 14, 15 casos de uso, desde los más simples, ¿no? Un objeto en medio de la autopista, un kamikaze en sentido contrario, una incorporación a una vía central en la que hay una densidad alta de tráfico, tener la referencia de si tengo que bajar la velocidad o no, porque estoy haciendo el cálculo no por lo que veo, sino por lo que te digo, y eso puede hacer incluso que circunstancias no tan directamente vinculadas con la seguridad, sino con la capacidad de la vía, además se mejoren. Y con la circulación rodada de una manera más consistente, también puede, sean eléctricos o no los vehículos, hacer que el consumo de combustible, las aceleraciones, las frenadas sean mucho menos erráticas y puedas tener al final que el consumo medio de ese kilómetro asistido por una serie de casos de uso pues tiene menos carbon footprint, ¿no? Y al final esto que estás diciendo me está llevando a territorios como ciudades inteligentes y territorios inteligentes, ¿no? Porque cuando pensamos en este tipo de conceptos pensamos en Wi-Fi, conexión en todos los sitios, pero yo creo que la ciudad inteligente y los territorios inteligentes pasan por crear infraestructuras inteligentes, ¿no? Que al final es lo que estáis haciendo. ¿Y en qué crees que está esta tendencia hoy? Hoy hay muchísima sensibilidad. La presión por reducir la siniestralidad en la movilidad interurbana, urbana, es cada vez mayor. No se concibe que tengamos dispositivos inteligentes que no sean aplicados a algo tan valioso como la vida, ¿no? Hay veces que ante una operación temporal, ¿no? Estás haciendo una intervención en una autopista o en un entorno y tienes desplegados recursos, empleados, se sabe que esa información no esté disponible y condicione el modo de conducción. Hoy parece que es difícil de admitir como el status quo, ¿no? Estamos viendo mucha receptividad por parte de las autoridades, interés en ver si hay efectos colaterales, ¿no? Como el que decíamos, ¿no? De la capacidad o de la penetración del vehículo autónomo, que además te puede beneficiar en la seguridad. Las ciudades ya venían con una trayectoria pues, de años, ¿no? Intentando identificar qué mecanismos podían desplegar. En los entornos interurbanos o en las arterias de llegada no era tan habitual. Hay estándares, que esto es importantísimo, crear una batalla en este sentido, aunque la tecnología esté disponible, si no tiene estándares es imposible de escalar, ¿no? Y hoy, en gran medida, los fabricantes de coches, los OEMs, están dando cuenta que el vehículo es cada vez más una commodity, que el servicio asociado, en este caso favorecido a través de la conectividad y del software on-board, es capaz de hacer pues, cosas que eran impensables, y que la diferenciación de un modelo de otro modelo, de una marca a otra marca, se apoya más en lo digital y menos en lo físico, ¿no? Anunciaba Volvo hace unos meses en su última campaña que el vehículo es el new iPhone, ¿no? Y eso te abre un universo que uno puede extrapolar, ¿no? De marketplaces, de soluciones y tal. Trabajar ese mundo desde la seguridad puede ser un poco difícil de justificar, cuando podemos considerar que la seguridad es un bien que deberíamos de distribuir sin monetización, ¿no? Pero si lo haces y consigues que se incorpore a través de esa capa digital otros nuevos servicios,
Beyond Safety serán mucho más fáciles de incorporar, ¿no? Hace unos días, no sé si la audiencia lo vio, pero algo que es habitual, ¿no? Y que hemos admitido, que si vas con un menor a bordo como copiloto, ¿no? Cumpliendo las normas, etcétera, deberías de desactivar el airbag, porque el modo de operación de un airbag es estándar, reacciona ante determinados eventos, vibraciones, presión y salta. Y Tesla incorporó vía software una actualización en la que trazaba el peso del copiloto y podía identificar no solamente por el peso, sino por la posición de cómo estaba sentado, si estaba muy delante, muy detrás. Utilizaba la cámara, si no estoy equivocado, que hay en el interior, y era capaz de modular la forma de saltar, la forma de inflarse, la forma de operar el airbag y tener múltiples casos de uso que además no son estáticos porque van a seguir mejorando el software. Pues de repente has inventado una funcionalidad que llevaba posiblemente décadas solamente con él desactivado o activado, ¿no? Y por detrás pues hay un confort y salvar vidas. Y que muchas veces ni lo desactivas. No, lo desactivas, pues no eres consciente, claro. O sea, nada más que el hecho de activar o desactivar en función de que note que hay presión o que esté el cinturón, es una combinación de sensores muy básica, no te estoy hablando de incorporar inteligencia artificial, es binario, ¿no? Si pasa esto, entonces ¿qué, no? La industria del automóvil no ha tenido los incentivos durante muchos años como para desarrollar su competitividad a través de un producto que comercialmente se diferenciara desde la óptica del servicio. Y hoy, a través de lo digital, tener actualizaciones recurrentes, estar conectado y esperar que pasen cosas durante el ciclo de vida del vehículo es un must. El vehículo vale más conforme pasa el tiempo o vale menos si no incorpora determinadas cuestiones, ¿no? Y ahí entra todo el concepto de suscripción, servicios asociados, y pensamos que el caballo de Troya, por así decirlo como analogía, puede ser de una buena manera todos los servicios asociados a la seguridad y al safety. ¿Y cómo ves esta tendencia en el medio plazo? ¿Cómo ves esta tendencia en 5 o 10 años? ¿Cómo se va a seguir desarrollando la seguridad inteligente? Yo creo que incorporará más el behavioral del usuario, tenga o no una involucración cada vez menor como conductor. Creo que los patrones de conducta asociados a lo que hago y cómo lo hago, con una dinámica en la que la cámara del interior y determinados sensores van a ver si yo estoy fatigado, y hay algunos equipos que detectan este tipo de cosas, hay tracking, aspectos tan delicados, ¿no? Como el estar afectado por sustancias alcohólicas o que te reduzcan tu capacidad cognitiva. Es un área complementaria a la que os he contado, a veces con un poco de controversia, ¿no? Porque estás haciendo un tracking, lo haces on the edge, lo subes a la nube, todo el mundo de los seguros tiene mucho que decir en este ámbito, ¿no? Porque al final ya hay modelos de suscripción en el que, en función de tu patrón de conducta, son capaces a mes vencido de reducirte la prima, ¿no? Y es un juego justo, porque al final, si tú tienes una exposición a un riesgo y acreditas que tu riesgo es menor y no necesitas tener 60 años y decir que no he tenido ningún accidente, como en las primas habituales, ¿no? Oye, a mi abuelo le han bajado la prima, oye, tu abuelo ha conducido 30 años y no ha tenido un accidente, pero puede que sea injusto, porque puede que tu abuelo sea igual de buen conductor que yo, lo único es que yo no he tenido ni la edad ni la esperanza de darte ese input, ¿no? Hoy hay modelos en los que el safety se puede convertir en una recompensa si tienes patrones objetivos vinculados a la aceleración, a la frenada, al uso de determinadas señales, a la anticipación a la hora de hacer determinados gestos, ¿no? Y hay un punto de complicidad con el conductor en el que ser consciente de lo que está haciendo, saber que puede tener una recompensa y luego tener elementos pasivos que le están monitorizando y que eso no genere fricción por la exposición que puede generar, es una segunda evolución a lo que estamos proponiendo. Pensamos que ahí sí hay un debate más profundo que resolver, con cuestiones éticas o cuestiones y dilemas pues, que todavía no tienen un estándar o no hay un consenso en el mercado. ¿Y cómo llegará esta nueva tecnología a las ciudades menos pequeñas, a
Bueno, España es pequeña, pero una España vaciada, porque tendemos a pensar que todas las ciudades son Madrid o todas las ciudades son Barcelona o que la movilidad es igual en todos los países, ¿no? Entonces, existe, ¿no? Claro, o si existe, ¿cómo crees que llegará esta tecnología que a priori se ve que va a ser un poco más cara, coches más caros? ¿Cómo crees que llegará algún momento que se democratice? O sea, yo creo que hay dos factores que van a llegar, y hay evidencias que van a democratizar algunas de esas capacidades en entornos rurales, aislados, tradicionalmente vinculados a baja conectividad. O sea, que esté aislado o no es relativamente menos importante, ¿no? Te vas a un Burning Man en California y le meten X antenas de 5G, y cuando nos dejen de nuevo, pues tendremos 5G y tendremos una sesión como esta desde allí, ¿no? Y nadie se siente aislado, se siente más conectado que nunca, ¿no? Entonces, creo que el cambio de paradigma va a venir en el momento que tengamos una comunicación global vía satélite, ¿no? Hoy existen ya algunas constelaciones en órbitas baja, LEO, ¿no? Low Earth Orbit, en el que el ritmo de crecimiento pues es en torno a casi miles al año. Eso va a aumentar y puede que falten apenas unos meses, ¿no? Para que se puedan poner cientos o miles en un único lanzamiento con el Starship. Y el momento que tengas una cobertura global, que se tiene en algunos casos, ¿no? Gracias a la constelación de SpaceX de Starlight, tú vas a tener una conectividad cuasi 5G, entre 4G y 5G, en cualquier lugar del mundo, y muchos de los servicios que estaban pues, predestinados a ser usados en el entorno urbano o en el sitio con una conectividad más estable, vas a poder garantizarlo en cualquier, ¿no? Eso es un cambio de paradigma brutal, ¿no? El siguiente, que todavía queda quizás un poco más, o no tenemos tantas evidencias, es, imaginémonos lo mismo, pero con satélites de observación, ¿no? Satélites de 1 píxel, 1 centímetro, que con un tamaño muy pequeño, o utilizando los famosos SAR, ¿no? Synthetic Aperture Radars, que miran y son capaces de atravesar las nubes, tengan en tiempo real, o en quasi near real time, la capacidad de saber qué está pasando en tiempo real, ¿no? Y eso combinado de la imagen y de la conectividad puede hacer que la orquestación de una ciudad la puedas tener en un servicio de ambulancias autónomo que da servicio a zonas rurales, en un sistema de formación en el que puedes mover a los niños y concentrarlos sin pensar en el coste y tener colegios regionales, ¿no? Que favorezcan pues, que esas zonas deslocalizadas, ¿no? Estén a veces desvinculadas de la educación, porque necesitarías una red de transporte inviable, ¿no? Eso va a pasar, sobre todo la conectividad. Antes del 2030 tenemos que reimaginarnos qué servicios van a poder reinventarse gracias a tener conectividad en cualquier tiempo, a cualquier hora, a un coste completamente compatible con un uso personal, y ya no te digo con un uso empresarial, ¿no? Wow. Mi opinión, esto como todo, hago disclaimer delante de... La cosa es que tenemos que cerrar ya, pero creo que nos quedaríamos aquí hablando y hablando. Entonces, mil gracias, Dimitris, gracias a todos los que estáis viéndolo por Instagram Live, a los que en algún momento escucharéis esto cómodamente desde vuestras plataformas de podcast, y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.